Hola queridos amigos, hoy os traigo al director general de la Real Maestranza de Caballería de Ronda, una institución que ha cumplido más de 450 años y que aún permanece impoluta la esencia de la aristocracia, del elitismo y la burguesía rondeña de siglos atrás. Al director general, en este caso lo conozco personalmente, como consecuencia de haber sido invitado a unas jornadas en Bornos de buenas prácticas del patrimonio en Andalucía. Fui el moderador en este caso de una mesa donde distintas personalidades del mundo de la cultura y monumental a nivel nacional hicieron su exposición del motivo por el cual habían sido galardonados con el premio Hispania Nostra en la edición 2021. Por falta de tiempo, Ignacio no pudo exponer su argumentario y días posteriores quedé con él en que lo traería al canal de entrevista porque es sumamente interesante lo que nos va a descubrir tanto de su vida, de su obra, como de la institución Real Maestranza de Caballería de Ronda. Así que pasen y vean, quédense absortos como posiblemente me quede yo también en la propia entrevista y disfruten de la misma. Con todos ustedes, don Ignacio a la palestra. Bueno, estimados amigos del canal de entrevistas con Nico, hoy tengo a un personaje que hace escasos meses, por decirlo de alguna forma, conocí en un episodio que yo sigo preguntándome qué hacía allí, ¿no? Y aunque ya sabéis que he colgado algunos capítulos de Bornos, Arco de la Frontera, Grazalema, etcétera, etcétera, comentando un poco nuestro periplo en las jornadas patrimoniales de buenas prácticas de Andalucía a través de Hispania Nostra, pues allí, como os decía, me encontraba muy pequeñito porque en torno a la mesa que yo ocupo como moderador, pues hay arqueólogos, hay físicos nucleares y hay directores de esta escena que vamos a recrear esta mañana también. Y no es otra persona la que os traigo que al director de la Real Maestranza de Ronda, una corporación, una organización de hace ya más de su creación, más de 450 años, si mal no recuerdo, y hoy traemos en primera persona al director de esta organización, don Ignacio Herrera de la Mola, que tuve el gusto además de conocer, como os comento, en Borno. Muy buenos días, caballeros. Buenos días, Nico. Se nos quedó un mal sabor de boca, al menos a mí, porque como sabes, en la mesa que moderé no me dio tiempo ni lugar a presentar tus credenciales prácticamente, ni a que tú te explayases en virtud a toda la documentación que ibas a aportar efectivamente en estas jornadas patrimoniales. Así que yo he tenido el gustazo de ponerme en contacto contigo y que nos explique un poco en primera persona en qué se basa esta organización, si no sé si tiene otro título, otra categoría, no sé si es una asociación concretamente, de la Real Maestranza de Ronda a la que antes en la entradilla los fieles seguidores del canal han visto como yo me he personado muchas veces por allí a título de gestión de viajes por ocio, ¿no? Así que nada, cuéntanos un poquito sustancialmente de dónde procede toda esta vorágine y qué es en síntesis la Real Maestranza. Uf, bueno, A muy grosso buenas modo. tardes. Ahora Bueno, iremos desgranando, si te parece. muchas gracias, Nico. A ver, es un reto siempre hablar del trabajo que hace uno y del anhelo que implica, ¿no? Trabajar en ello. Yo llevo aquí 20 años eh, y verdaderamente todos los días me sorprendo por algo nuevo. Y porque la Real Maestranza de Caballería de Ronda, que es muy sonoro ese nombre, eh, tiene muchos siglos de historia, cuatro por lo menos, y tiene una muy diversa, eh, diríamos, fisonomía. Lo que quiero decir es que todo el mundo conoce la maestranza de Ronda por la Plaza de Toros. Una maestranza en general, a no ser que sea de artillería, pues parece que es una plaza de toros. Y las maestranzas en general, y en concreto la de Ronda, en España hay cinco. La de Ronda, que es la más antigua, se dice la más antigua porque tiene una relación directa con una hermandad de caballeros del Espíritu Santo que fue creada en Ronda en 1573 y que respondía a una necesidad
en aquel momento de la defensa del reino, del flanco sur de la península. El rey necesitaba tener una caballería dispuesta a defender los puertos de Marbella, Gibraltar, Estepona y Málaga, porque estaban constantemente asediados. Estamos hablando del siglo XVI, que España estaba inmersa en guerras de religión, el rey Felipe II tenía que equilibrar sus recursos, y lo que pidió fue a la nobleza local que se organizara como una caballería. Habían pasado ya 100 años de la conquista del Reino de Granada, y toda esta parte del antiguo Reino de Granada era una parte vulnerable a los levantamientos moriscos y a los ataques de piratas y de las invasiones norteafricanas, como había habido siglos anteriores. Con lo cual, esta hermandad de caballeros se crea con un fin militar y en torno al caballo, a la caballería. Es decir, montar a caballo era fundamental en esta zona. Quien visite la Serranía de Ronda sabe perfectamente que sin un caballo, sin un mulo, es muy difícil recorrerse. Sí. De ahí las historias que tenemos de tantos personajes a caballo, en los que no me voy a detener. Pero hoy sí que me preocupa, me interesa, respondiendo a tu pregunta, esta hermandad de caballeros se afana en la enseñanza ecuestre y busca todos los recursos y formas, pero paralelamente es un grupo de personas, y como tal ha llegado a nuestros días después de 4 siglos como, hablando de patrimonio y de Hispania Nostra, que fue donde nos encontramos, es un bien inmaterial del patrimonio histórico. Es decir, es la tradición de un grupo de personas que desde hace más de 4 siglos han preservado la tradición, unos principios y una autodefinición sobre lo que son sus objetivos y cometidos. Y esto es la maestranza. Vale, hoy día... Sí, antes te oía decir que tiene muchas vertientes, que se asimila a la maestranza normalmente a nivel nacional con Plaza de Toros. Pero en este caso concreto, la Real Maestranza de Caballería de Ronda tiene muchas vertientes. He bicheado, hay un museo ecuestre, un museo taurino, control de investigación del patrimonio, actividades culturales, hay publicaciones literarias, hay concursos de exhibiciones ecuestres. Es un mundo a descubrir, y nos quedamos solamente los viandantes, los que pasamos por allí con motivo de ocio, también a nivel cultural, por enriquecer también un poco nuestro patrimonio mental, que solamente hablamos de la Plaza de Toros, y efectivamente dabas un poco en el clavo. Desarróllame esto si quieres un poco, porque es tan inmenso. Claro, cuando esto se crea, el caballo y la función militar es fundamental, pero al cabo del tiempo, al pasar los siglos, llegamos a un siglo XVIII en el que ya la función militar del caballero no es tan necesaria. Ha pasado ya la guerra de la sucesión de la corona española, y verdaderamente lo que hay es un anhelo de la nobleza por tener una representación, por ser activos en la sociedad civil de alguna manera, por así decirlo, y participar y liderar, porque todavía estamos en el final del antiguo régimen. Está también la Ilustración abriéndose espacio, el pensamiento empieza a tomar cada vez más protagonismo, y claro, los caballeros, la nobleza local en Ronda, inmediatamente asume las nuevas tendencias y establece una academia de ciencias menores en 1784, y ya previamente ha pedido al rey, a través del Consejo de Castilla, el permiso para organizar fiestas de toros. ¿Por qué? Porque el pensamiento ilustrado lo que busca es liberar los centros de las ciudades y expandir, más allá de los muros, de las antiguas murallas, y Ronda tenía el Tajo como una barrera de defensa, imagino también. Es una barrera importante y necesaria de atravesar para asegurar un crecimiento urbanístico. Entonces, en el siglo XVIII, toda esta idea militar que tiene la caballería, de alguna forma evoluciona hacia ¿qué? Hacia un cuerpo de nobleza que busca representatividad a través de las fiestas ecuestres y taurinas, puesto que eran los que
a los que el rey delegaba la organización de cualquier festejo ecuestre y taurino. Los maestrantes deciden proponer no solo organizarlos, sino construir un espacio fuera del casco histórico para que albergue esos juegos. Y además vincularlo a la construcción del puente nuevo de Ronda. Con lo cual en el siglo XVIII la maestranza consolida su presencia con estos dos grandes proyectos que además se complementarán con la Alameda de Ronda y la construcción de varias infraestructuras de la ciudad. Pero fundamentalmente es la Plaza de Toros. Es una plaza de toros para la que hay un permiso, el rey concede este permiso. Tenemos que recordar que es en el momento en el que el rey también le da el privilegio a la maestranza de tener un presidente honorífico, como es su hijo, el infante don Gabriel, y ya tenemos en un siglo XVIII un cambio de actividad o por lo menos de perspectiva. La Academia de Ciencias Menores, donde se imparten lenguas, matemáticas, latín. Tenemos la Plaza de Toros para mantener y preservar la tradición de los juegos ecuestres, que son fundamentales a la hora de entender el adiestramiento del caballo y de todo lo que es el maestrante a la hora de su conocimiento, y de buscar en el caballo la nobleza que se supone que define a sí mismo, a su persona, y, como no, la tauromaquia, que ya en el siglo XVIII ha evolucionado de una manera exponencial, digamos exponencial porque ya hay fiestas de toros a pie. Pedro Romero y José y Pepeillo han escrito su normativa, y ahí estamos en el siglo XVIII con un siglo de luces que alumbra tanto la tauromaquia como la cultura y la educación. Muy bien. Tengo tantas preguntas que hacerte, Ignacio, que me quedaría primero oyendo toda la experiencia, porque de verdad es una experiencia enriquecedora. A ver, ¿por dónde empiezo a preguntarte para que sean también preguntas y respuestas un poco más dinámicas que en ese sentido? Ya estamos en el entorno, sabemos el momento origen, que esto está basado un poco en la nobleza popular de la misma Ronda. La Plaza de Toros y todo lo que es la Real Maestranza Caballería de Ronda está integrada en el pueblo, y el pueblo la asume como propia, tiene el afecto, el cariño, el amor por parte, es recíproco este tema. Yo he visto muchedumbres en todas las puertas de la Plaza de Toros, y por supuesto gente visitando museos, etcétera, con audioguías y tal. No sé si el rondeño, el gentilicio es así, rondeño. Sí. Es así, vale, perfecto. Lo ve como algo tan, ojo al parche que voy a hacer una burrada, tan elitista como yo lo estoy viendo y como lo he visto durante estos años atrás. La Real Maestranza es que es algo muy bestia, por decirlo de alguna forma, y yo no sé si el rondeño de a pie sabe realmente de dónde viene la Real Maestranza y cuál es el futuro. Aquí en Moguer, provincia de Huelva, tenemos muchos monumentos, desde el monasterio de Santa Clara, donde estuvo rezando Cristóbal Colón antes de la gesta colombina, etcétera, etcétera. Y es cierto que sí, el pueblo, igual que Juan Ramón Jiménez, casa natal, Juan Ramón Jiménez aquí, sí tenemos integrados estos conceptos. El rondeño sabe que la Real Maestranza de Caballería de Ronda es de la propia élite, se ha creado desde el pueblo, pero al final lo ha cogido la élite, lo ha cogido la aristocracia, por decirlo de alguna forma, y se lo han dejado en bandeja a los propios vecinos del pueblo también. Este concepto tan importante que yo veo desde fuera, ¿lo asumen como propio o no? Bueno, yo creo que sí. Lo que pasa es que, como todo, y te habrás dado cuenta en Mover, pues la ignorancia muchas veces hace monstruos, en la imaginación. Pero nosotros en Ronda tenemos una relación excelente con la comunidad escolar. Ajá. Nuestras actividades, como la Semana de la Música, la ceremonia, la concesión de premios y becas a estudiantes universitarios, la escuela de equitación, que viene gente de todo el mundo. Wow. Yo creo que, y luego, bueno, el mantener la plaza como un monumento de primer ¿Qué orden. hace de ¿eh? singular esa plaza, Ignacio? Claro, ¿Qué, es qué que hace de singular? vamos a ir por orden. Te voy a contestar primero la primera pregunta y luego te voy a la segunda. Fenomenal. Esto es muy importante para el rondeño, porque el rondeño va valorando, porque sabe lo importante que es mantener a Ronda en un mapa.
Y Ronda se mantiene en un mapa no solo a través de las carreteras dibujadas, sino de lo que un visitante o el ciudadano disfruta de lo que tiene. Yo creo que la maestranza de Ronda en estos últimos años ha completado toda su capacidad de actividades con la ciudad y con la ciudadanía en los ámbitos que le son afines, como es la educación, la cultura y el arte ecuestre y sobre todo el patrimonio, la gestión del patrimonio histórico. Y esto el rondeño los lleva a conciencia. Hombre, ya te digo que habrá quien despotrique de Santa Paula y del monumento, ¿eh? Y eso es una cosa que pasa en todos los lugares, porque a veces se malinterpreta a propósito, otras veces por ignorancia. Y bueno, eso yo no digo que no exista en Ronda, pero los rondeños ya saben que se llama Real Maestranza de Caballería de Ronda porque está en Ronda y porque es de Ronda. Vale. Que es una élite, o llamémosle como sea, porque yo creo que hoy día la nobleza no es nada más que representativa. Sí, no, eh, está claro que se ha democratizado muy mucho estas instituciones, ¿no? pero es una institución que cumple sus deberes, sus obligaciones, y como dijo el rey, está para cumplir sus mandatos, no para otra cosa. Como director general de esta organización, hace 20 años me has dicho, ¿no? Ya 2 décadas. ¿Cuánta culpa tiene el director general, don Ignacio Herrera de la Muela, de haber conseguido, te suena, ¿no? Este premio de ámbito nacional Hispania Nostra, el premio a una excelencia. ¿Cuánta culpa tiene el director general? Contame, contame. No, a ver, vamos a Sí, ponerlo de otra manera. venga, Eh, decidme. Aquí había una pasión. Para mí fue un reto trabajar en una institución que tenía a su vez tantos retos, ¿no? El ayornamiento, por así decirlo, adaptarse al siglo XXI en todos los sentidos, ¿no? Eh, pero para mí el mérito lo tenía ya cumplido la maestranza por haber durado todos los años y haber mantenido, ¿no? En unas épocas más bollante y en otras épocas menos bollante. La esencia Yo, estaba ahí, claro. yo lo que he venido a hacer es a introducir o a incorporar criterios de una gestión profesional, ayudar con un equipo estupendo que me honro de tenerlo, ¿no? Y hemos desarrollado muchos programas, muchos proyectos. Nos hemos encontrado a veces con grandes problemas, con grandes fracasos, ¿por qué no decirlo? Ha habido algunos fallos, pero el reto de conseguir que esto sea un elemento fundamental en la interpretación de la cultura española, no solo de la tauromaquia, también del arte ecuestre, de la arquitectura. Eso ha sido un reto, porque si no, la plaza se ve como una plaza de toros y basta. Y nadie sabe qué hay detrás, como tú bien decías al principio del programa. Entonces, eso es apasionante, lo haces. Yo lo he hecho en otros trabajos que he hecho anteriormente y bueno, a lo mejor fallo en la capacidad de verlo con objetividad, ¿no? No te sabría contestar Sí, 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 te qué entiendo. culpa tengo, no lo sé, pero hemos trabajado mucho. Bueno, para nosotros el premio Hispania Nostra ha sido para todo el equipo como la gran alegría, el reconocimiento de una labor, ¿no? Y eso ha sido Una explosión, no una hecatombe, claro, ¿no? claro, porque aquí hay dos cosas. Como te decía, está la maestranza, que es este grupo, es un grupo de personas que siglo tras siglo tiene su tradición y tiene sus principios y su definición, que han optado por profesionalizar la gestión. Y Mm, ese es el mérito. Nosotros los profesionales no lo seríamos si no sabemos lo que tenemos que hacer. No sé ya, cómo ya. decirlo. Sí, sí, ¿Eh? sí, 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 sí. Entonces, claro, ahí Claro. hay una grandísima, buenísima conjunción entre los maestrantes y el equipo profesional. Y yo me honro de que haya sido la persona elegida para llevarlo a cabo. Oye, ¿cómo llegas? Hablemos un poquito de ti, si Sí. me lo permites. ¿Cómo llegas a ser el director general de esta organización? Pues no sé, hace 20 años atrás, ¿a qué te dedicabas en este sentido, no? Porque aquí tengo un currículum que esto da miedo, y esto es una breve reseña de lo que nuestra querida Bárbara nos muestra allí en las jornadas de patrimonio de Bornos, ¿no? Y donde un poco hacen un alegato
muy superficialmente a tu trayectoria profesional. Pero antes de, sí, antes de, ¿en qué cosa andabas metido? No sé si eras catedrático de, eras profesor de una universidad o te dedicabas a la docencia en otro aspecto, no lo sé. Mira, has dado en el clavo. Una de mis frustraciones en la vida es no haber enseñado, no haber sido profesor, Ay, wow. no haberme dedicado de Sí, lleno. Me hubiera gustado muchísimo. Pero siempre cuando tenía que hacerlo ya no tenía tiempo, no tenía energía, pero es lo que más me ha gustado. Y ahora con los años echo mucho de menos la posibilidad de enseñar, ¿no? Pero ujú, bueno, yo he estado trabajando, yo vengo del mundo de la cultura y del arte. ajá, Es decir, cuando digo de la cultura y del arte parece que son dos cosas distintas, a veces lo son y a veces no lo son. La cultura me refiero al mundo de la gestión de la cultura, ¿eh? De la cultura como la oportunidad a través del conocimiento y del arte, pues la capacidad de expresar que podemos tener y de cómo puede eso influir en mejorar al individuo, ¿no? ujú, Y yo he sido, bueno, trabajé mucho tiempo como yo me formé, además de la universidad, donde me doctoré en Ciencias de la Información, mi tesis era sobre la promoción de la cultura española en el exterior y del cine en particular, pero también me he formado en otras cosas, en dirección escénica, eh, en interpretación, wow. he hecho canto, en ¿Ah, fin, algo sí? de música, sí, pero lo dejé en su momento, en el momento que había que dejarlo. Te he prometido una visita a Ronda este año y la voy a hacer, por supuesto, y ya Pero, hablaremos, ya hablaremos. pero también me ha gustado mucho, pero todo esto me ha gustado también mucho el trabajar con artistas plásticos, con la escultura, con la pintura, con compositores, con músicos. Es decir, yo siempre he trabajado, he hablado ese lenguaje o he compartido esa afinidad en el nivel de la música clásica muchísimo, de la ópera, y me he sentido no cómodo, pero siempre me he sentido retado para Mm, comprender, para valorar y en su momento para promocionarlo. Pero como siempre en el ámbito de la promoción de la cultura, ¿no? La cultura como una oportunidad y una ocasión excelente sí, sí, sí. para mejorar, para mejorarnos todos, ¿no? Y, y vengo de ahí también. También me he dedicado a otras cosas, muchas otras cosas más, pero básicamente en lo profesional yo trabajé monté una empresa de promoción y creación artística para producir conciertos, teatro, exposiciones. Luego trabajé en la Exposición Universal de Sevilla. Ah, bien, la Expo, sí. Organicé toda la programación cultural del pabellón de Plaza de América y en África. Bueno, trabajé también luego, eh, monté lo que era el contenido y la dirección de programas de la Fundación Olivar de Castillejo, Ujú, una fundación muy vinculada a la institución libre de enseñanza, a la residencia de estudiantes. Era la casa y los herederos que me habían creado la fundación de José Castillejo, el secretario de la Junta de Ampliación de Estudios. Y ahí trabajé mucho, ahí me formé verdaderamente ya en lo que se puede entender como la, la creación, la configuración de contenidos para instituciones culturales. ujú. Y trabajé mucho, bueno, para mí aquella época fue verdaderamente el gran aprendizaje. Si la Expo fue como un turbo, porque no puedes en la cultura siempre hay un problema, que si trabajas para las actividades son para un día y se desvanecen al día Sí, es siguiente, efímero, claro, pero hasta que son efímeras claro, es una locura de por la gestión y supuesto. eso tampoco me entretenía ni mucho, ¿no? Me interesaba más un trabajo de más calado, ¿no? Ujú, Que dejara. Y en ese sentido el Olivar de Castillejo me permitió trabajar mucho con artistas de todo el mundo, con intelectuales de todo el mundo, escritores, poetas, pensadores, científicos, porque era un jardín presocrático donde se organizaban los programas a partir de iniciativas que, ujú. que no estaban necesariamente en el sistema o en el aparato de la administración pública, Sí, sí, ¿no? sí, lo entiendo Que tenían perfectamente. más relación con las personas. De ahí
me fui a París, de Madrid me fui a París, estuve en el Instituto Cervantes Ajá. como responsable de actividades culturales y de París a Ronda. Wow, qué salto, ¿no? Ahora dice, Sí. sí, pero cualitativo y cuantitativo, ¿no? Ha ganado en calidad de vida, entonces tanto un poquito. ¿Eres de Ronda, Ignacio? No. Bueno, yo, como digo, yo soy de Jimera del Líbar, que es donde vivo, ¿Qué un es? pueblecito de la serranía, de la Anda. serranía. No soy, soy de Madrid, soy andaluza patria, porque mis padres, mi padre era de Jaén y mi madre de Ah, Málaga. bien, bien, bien. Sí, sí. Lo que pasa es que tu dialecto difiere mucho del andaluz tipo, lógicamente. Claro, yo siempre cuando digo que soy andaluz, nadie me dice, anda, si Claro, tú tiene un hablas fino, ¿qué vas a ser acento andaluz? castellanizado. Ese acento, le digo, bueno, podría hablar andaluz si quisiera, pero por respeto no lo hago. Por ¿Eh? respeto, dice. ¿Eh? Claro, pues, Ya, ya, ya. sí. Y yo, pero vamos, me considero un poco ciudadano del mundo, ¿eh? Yo no Fenomenal. tengo, Oye, no tengo tampoco tanta... Ignacio, en la parte más. Yo te voy a preguntar, yo que no, creo que no se lo pregunta a nadie, pero ¿a ti qué te quita el sueño, Ignacio? Ahora estamos hablando, ahora se escucha en las noticias, aparte de Urdangarín, que no vamos a hablar de él, pero sí Ucrania, Rusia, la OTAN, etcétera. A mí eso me quita el sueño. La madre naturaleza, Bolsonaro, que se cargue la selva amazónica, a mí eso me quita el sueño. A mí me quita el sueño el problema del clima. Lo llamemos cambio Correcto. climático o efecto invernadero, eso me quita el sueño. Me quita el sueño que haya iniciativas de los gobiernos que no estén sin que haya un consenso y una toma de conciencia general por todos y que sean medidas sensatas. Sí. Me quita el sueño porque ahí está el futuro. Ucrania me quita el sueño desde hace muchos años porque la maestranza es miembro de la red Ustory y en la red Ustory trabajamos con socios de la Sociedad Memorial, que ha sido finiquitada por el gobierno de Putin, la sociedad que guardaba los archivos del Gulag y que fue creada por Solzhenitsyn, y me quitó el sueño cuando veía la deriva de una actitud que no era precisamente la que a lo mejor la red Ustory y en general la Unión Europea con sus principios de sociedad democrática estaban negados de alguna manera, ¿no? Y también nuestros socios de Ucrania pues ya nos alarmaban cuando nos contaban que las situaciones eran muy delicadas y que los frentes estaban abiertos antes de la invasión de Crimea. En fin, claro que me preocupa porque sé bueno, que es un problema que no es de hoy, es un Mm. problema antiguo. Está muy Y, enquistado ya, ¿eh? y bueno, y Europa está en el medio. De todas formas, sabes, bicheando un poco de tu vida y obra, me he encontrado, fíjate que me acabo de acordar, no estaba guionizado ni por supuestísimo, porque lo veía como un tema quizás doloroso, ¿no? Pero que salen en muchas noticias tu nombre relacionado con un acto de violencia en cuanto a que vais a Moscú, precisamente, y sois, no sé si atacados, agredidos, insultados por un conato de personas que no terminan de entender efectivamente cómo lleváis esta voz eh, Sí, allá a Rusia, ¿no? Concretamente, ¿no? sí, eso fue fue un momento muy triste, la verdad, Sí. y muy desagradable. Fuimos atacados, agredidos, insultados. Si no quieres hablar del tema, No, no, está no, usted no, lo que pasa totalmente... es que no me importa hablar del tema, es triste, ¿no? Yo creo que Sí. de alguna forma fuimos manipulados para ser noticia, ¿Ah, sí? ¿no? Eso me lo desveló una colega mía alemana, porque claro, cuando la noticia del ataque a la salida del Cine Europa, a la entrada para los premios de Ustory, que se celebraban en Moscú, íbamos mi colega alemán, mi colega francesa, mi colega noruego, y no recuerdo quién más, pero íbamos charlando animadamente y de repente alguien nos dice, mi colega francesa nos dice, oye, nos están insultando. Es verdad que había corros de gente y nos estaban haciendo como un pasillo, Wow. pero nosotros estábamos tan en nuestra conversación que no lo apreciábamos. Y de repente nos paran seco tres
y unas jeringas nos echan en la cara ácido, y un ácido de estos que irrita mucho, que tampoco es que nos vaya a dejar ciegos, Sí, sí, pero sí. nos embadurnaron toda la ropa por dentro, la cara, las Qué gafas, tema todo. más violento y más desagradable, ¿no? Y fue Uf, muy desagradable uf. porque en un momento dado sacaron con la jeringa como si fuera una pistola, ¿no? Ya, ya, sí, de momento ya te quedas paralizado, claro. Pero claro, nosotros éramos huéspedes de la Sociedad Memorial que organizaba el acto y bueno, fue muy triste porque luego nos dijeron que, claro, con ese acontecimiento lo que hacía era dar miedo a todas las familias rusas que mandaban a sus hijos a Moscú a participar en el concurso. Entonces fue esta noticia contra noticia un poco creada, ¿no? Bueno, bueno, bueno. Pero muy triste, no sé, no Ya, sé. ya. Yo quiero a Rusia, Rusia es un país maravilloso, grande, hermoso, infinito en todo, pero bueno, tiene lo que tiene ningún país puede decir que Pues yo prefiero el sol de Andalucía, perdóname. El sí, ya calorcito, el tú a tú, ¿no? Que, sí. oye, coméntanos ya sustancialmente, no te quiero de verdad extralimitarme en el tiempo, ¿no? Pero coméntame un poquito qué le trae también las corridas joyescas a Ronda, al turismo, en cuanto... Corridas joyescas, digo, corridas joyescas. Que no sé, yo soy muy andaluz de profundo, profundo. ¿Qué, qué aporta efectivamente, aparte del colorido y de los primeros espadas, imagino, yo que no soy muy taurino, y mi familia viene de crear artículos en prensa nacional, incluso de tauromaquia, mi tío Cipri, que en paz descanse, entre otros mi abuelo Don Nicolás, y yo no he salido taurino en ese sentido. No he salido antitaurino, pero tampoco taurino. Es una fiesta nacional, la respeto como tal, y hasta, pero nunca he ido a una corrida de toros. Sin embargo, las más famosas a nivel nacional son las de ronda, las corridas joyescas. ¿Esto qué aporta en cuanto a, hombre, imagino que hay beneficio económico a la renta per cápita del ciudadano de a pie, pero qué le aporta a la Real Maestranza también? En ese sentido, ¿qué le aporta? Mira, es mucho trabajo. A ver, es un día grande, Sí, ¿no? es un día grande, es espectacular. Yo no había visto nunca en mi vida esa algarabía, esa alegría, ese color, ese icono de la cultura española clásica, ¿no? Que tenemos un poco, verdaderamente la ves en la calle y te sorprende, ¿no? Ese gentío y aquí en este plató que es Ronda, ¿no? Tan extraordinario, Wow, qué definición más bonita. es único. Sí, O sí, sea, sí, 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 sí. es único. Entonces, da mucho trabajo, pero se vuelca, yo creo que toda la maestranza se vuelca y la empresa, el empresario Francisco Rivera y el ayuntamiento, se vuelca todo, la policía, todo el que tiene algo que ver en esto. Ujú, ¿eh? Y es un día muy grande, ya te digo que es un día grandísimo. ujú, Para mí, el día grande es siempre la entrega de premios y becas de la maestranza. Es una ceremonia muy, muy, ujú. muy seria, muy comprometida con las nuevas generaciones, con el Claro, estudio, claro. con la excelencia de los estudiantes. Pero este día de los toros, de la Goyesca, es que es un día alegre, es un día feliz. Claro, yo entiendo, hay gente que no está de acuerdo con los toros y bueno, pues por Bueno, supuesto tiene... España, ahora mismo actualmente España no está de acuerdo con nada. Han empezado entre los negacionistas, los que están todos los días diciendo es que los políticos, es que la economía. Ahora mismo España está totalmente bipolarizada, extremistas a un panto y a otro. Y bueno, y si tiras, menos mal que yo creo que no tengo Twitter, pero si tiras de Twitter es lo más clamoroso del mundo entero. O sea, es una Bueno, pero réplica, una queja, un insulto, otro insulto. ¿Dónde sí, hemos pero estas llegado, no? cosas, ¿Dónde hemos eh, llegado? Nico, pero Qué pena. eso pasa en todos los países, en todas ¿Sí? las culturas. Yo creo que sí. Estamos Cada país hastiados. lo hace de su manera. Yo soy optimista en el sentido de que esto forma parte de una fase de crecimiento. ¿Sí? ¿Vamos Sí. a evolucionar con toda esta historia? Bueno, porque yo creo que se llega al... Bueno, la evolución es llegar a lo que nosotros podemos ser al máximo, ¿no? Hombre, si nos vamos a quedar en esa polaridad, pues a lo mejor es que no vamos a dar más de sí.
A mí me aterró cuando el presidente del gobierno, y esto lo digo yo en primera persona, sin involucrarte a ti, por supuestísimo, cuando dijo en el inicio de la pandemia, nos hará más fuerte, nos hará mejores personas, y yo estaba detrás de la tele diciendo, seremos peores, seremos peores. Bueno, y a la Bueno, no vista sé, está yo es que la verdad es que no es un... los medios de comunicación, y perdona por lo que diga, porque es la parte que te toca, pero los medios de comunicación a lo mejor también no hacen porque el oyente discurra, ¿no? No, los medios Discurra de y comunicación reflexiona, ¿no? manipulan, manipulan igual que Entonces, manipula el gobierno, claro, igual que manipula. si no damos un espacio de reflexión y el oyente, vamos, la audiencia no lee, no se informa, no amplía su visión, no Claro. tiene un criterio más formado, pues bueno, claro, la polaridad es muy fácil, es Sí, sí. como echar una gota de aceite en el agua. Por Eh, supuestísimo. Sí, 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 correcto. pero eso es de toda la vida. Yo creo que por eso la cultura es muy importante. Cuanta más cultura Te hace más y más libre también. conocimiento e identificación de dónde venimos y hacia dónde podemos ir, pues Es no cierto, tomar conciencia, ¿no? Más sí, sana. la cultura además te hace un ser independiente, con las ideas propias, y ya a partir de ahí tú construyes dónde quieres menearte, dónde quieres estar, derecha, izquierda, negro, blanco o donde quieras estar. Pero sí es cierto que la cultura te hace un ser libre totalmente, no un ser aborregado como desgraciadamente pues vivimos en España dentro de muchísimas estrategias en el mercado laboral, en el financiero, en el amistoso, en el gubernamental, etcétera, etcétera. No te quiero robar más tiempo, pero me quedaría 4 horas contigo. De verdad. Bueno, Eres un libro abierto. Por cierto, el último libro que estás leyendo, yo no soy muy lector, en ese sentido, mea culpa, pecado gordo, ¿no? ¿Estás leyendo algo? Sí. sí, mira, me estoy leyendo un libro que lo tengo justo debajo del ordenador y no lo puedo sacar para enseñártelo. Pero voy a intentar O enseñártelo. si no, Es un decime libro... el título solo, ¿no? No, te lo voy a Ah, enseñar. muy bien. ¿Eh? De sangre y leche, raza y religión en el mundo ibérico. ¡Wow! 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 Eso, Es un libro extraordinario. hablamos otra Extraordinario. vez de la ¿Eh? libertad que hace efectivamente tener una base cultural potente, ¿no? Porque puedes dilucidar dónde está el bien, dónde está el mal, dónde te quieres posicionar, efectivamente. Así es. Algo Sí. que añadir, yo me lo he pasado genial. ¿Vos también? Nada, nada, yo nunca me gustan las entrevistas, me cuesta mucho, nunca me han gustado, pero bueno, como tú tienes ese carácter tan afable y lo haces tan fácil, Sí, bueno, pues ahí está. Sí, yo soy de una generación que tiene mucha aprensión a sí, los medios de comunicación y mira que yo he estudiado comunicación sí, sí, audiovisual sí, sí. y sé de qué va. Ujú. Entonces, no me gusta ser ni objeto ni sujeto, ni agente ni actor, Vale, no vale. quiero estar ajeno. Entonces, me cuesta mucho hacer entrevistas porque parece como que estoy vendiendo el alma al diablo, ¿no? Esa cosa que No, hay de... no, No, pero pero no te sí, lo te lo tomes así cuento de porque... forma anecdótica, ¿no? Sí, 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 sí. Pero también es verdad que cuando hay un interlocutor como eres tú, pues se Muchísimas agradece gracias, mucho. muchísimas gracias. Espero verte pronto. Insisto, me reitero de nuevo, pasaré por allí, por Ronda, como hacemos una vez al año. Este año pasado nos fuimos por el tema efectivamente pandémico, desgraciadamente, pero este año pasaremos, visitaremos a mi amigo Benavide, pasaremos a ver a María Villalón, conocida amiga mía también, y bueno, pasaremos por el Tajo, para arriba abajo, y hasta como es de costumbre. Previa llamada al director general Hombre, de la Real Maestranza de Caballería Ronda para abrazarme y para volver a tener otro punto de encuentro, porque merece mucho la pena no solamente conocer la organización en profundidad o superficialmente, en este caso como yo, sino conocer en lo personal a su director general, a don Ignacio Herrera de la Muela. Un verdadero placer para el canal y para mí en lo personal también, un verdadero placer. muchas gracias, Nico. Un placer para mí también. Muchas gracias. Good morning. Muy buenas, muy Muy buenos buenas. días. Oye, bueno, pues nada, ¿qué tal? ¿Estás bien? Bien. Uy, qué cámara más fantástica tienes, ¿no?
Bueno. La Real Maestranza de Ronda, ¿cómo se porta? Bueno, no sé yo, no sé yo.